Bueno, básicamente nosotros hemos intentado al hacer estas candidaturas precisamente demostrar la fuerza que tiene esta formación política digamos, este proyecto político que realmente, como podéis ver, aspira a ser un poco la representación de todo Aragón, de todas las preocupaciones de los aragoneses. Nosotros vamos a actuar sobre todo en 4 o 5 principios básicos. Uno de ellos, el primero, es la limpieza y la transparencia en la acción política. Creemos que hay que dejar de lado totalmente ya el barro, la pelea cotidiana a la que estamos asistiendo. Otro segundo sería la apuesta por un modelo de comunidad autónoma donde se priorice la cohesión territorial, la vertebración de todo el territorio, donde se generen oportunidades tanto para todas las personas como para todos los territorios dentro de la comunidad autónoma. Otro aspecto muy importante para nosotros es la defensa a ultranza de los servicios públicos y de la calidad de los mismos, básicamente porque estos son los únicos que llegan al conjunto del territorio y deben prestarse con la calidad suficiente para que todo el mundo, cualquier aragonés, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades. Y también, pues aspectos como en este caso se incluirían dentro de los servicios públicos, pero con la calidad de la sanidad, una preocupación especial por la sanidad, por la educación, por la dependencia. En este momento, una preocupación absoluta por la vivienda, porque es un elemento que está siendo limitante para facilitar la repoblación de buena parte del territorio y muchas más cosas que tendremos oportunidades de ir viendo a lo largo de la campaña, pero que básicamente esperamos transmitir a los aragoneses un proyecto ilusionante, un proyecto de que por primera vez se está consolidando en el conjunto de la comunidad aragonesa un proyecto político que va a ser capaz de defender sus intereses tanto hacia el exterior como un propio modelo de comunidad autónoma hacia el interior y que, si queréis os voy a relatar básicamente. Estaría encabezado en la ciudad de Zaragoza por Raúl Burillo, de sobra conocido. Él mismo os podrá decir ahora unas palabras. Como segundo va Carmen Herrero, que nos representaría. Raúl representaría, diríamos, un poco el contexto más urbano de esta candidatura. Carmen Herrero, que es alcaldesa de Maluenda, representaría el territorio de la provincia de Zaragoza. Tercero va Conrado Molina, un experto en marketing y en derecho también. Cuarto va Frinet, que Frinet es nuestra concejal en Villanueva de Gállego. Y como quinto, también Javier Hernández, el lugarteniente del Justicia en el último periodo hasta el 24. Como sexto, también viene otra parte importante del territorio, que es Beatriz Gasquet, creo que es, que representa a todo lo que es Así Egea en la localidad de Egea y de las 5 villas. Por la provincia de Huesca está Valero Aguayos, que es el coordinador general de Aragón Existe. También está Dani Ferrat, que es otro integrante histórico de Aragón Existe, que es médico en Huesca. Creo que tenía por ahí más nombres. Está Raquel Marco, una anterior candidata en las anteriores elecciones autonómicas. Raúl Lardiés, que es profesor de la Universidad de Zaragoza, especializado en geografía y que trabaja los temas de despoblación. Y también está como Ana Felisa Torrijo y Rosa Labordeta. Y en Teruel, esta candidatura que me tengo que autopresentar, pero que encabezo yo mismo. En el fondo, en Teruel repetimos los 3 diputados autonómicos que hay actualmente en las listas. Pilar Buj, Joaquín Moreno. Como cuarto va Jorge Santa Fe. Jorge Santa Fe es un químico, profesor del instituto y actualmente es el coordinador de la Asamblea Local de Alcañiz en el Bajo Aragón. Y como quinto va Beatriz Redón, que es concejal en el Ayuntamiento de Teruel, diputada provincial y portavoz en la Diputación Provincial y, digamos, profesionalmente dedicada a los temas de bienestar social, educación y de familia. Bueno, básicamente esos son los grupos. Os vamos a facilitar la lista completa de todas las circunscripciones, también unos breves datos biográficos de cada uno de ellos, por eso no me quiero extender más. De cada uno podría haber dicho 10 o 12 minutos, pero bueno, básicamente lo que queréis ver es que son candidaturas donde se combina juventud y experiencia, donde se combina capacidad de gestión demostrada ya previamente, se combina pasión por el territorio y se combina sobre todo la ilusión por querer asentar un proyecto político que creemos que es el proyecto político de las próximas generaciones de aragoneses, que va a ser capaz de demostrar en esta ocasión sí que es determinante para la vida política de la comunidad aragonesa.
si queréis unas palabras de los primeros listas, por lo menos de Raúl y de Valero. Raúl. Muy bien, ¿qué tal? Bueno, me puedo poner donde me diga. ¿Un poquito más? Importante estar centrado, ¿eh? Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Raúl Burillo y he aceptado la candidatura, la propuesta, la candidatura de Aragón Existe en la provincia de Zaragoza como independiente. La verdad es que yo no sabía si iba a votar, porque estas elecciones creo que obedecen a los intereses de los partidos políticos nacionales, no obedece a la necesidad real que teníamos en Aragón de hacer elecciones en este momento. Estamos presos de una política nacional con unos intereses propios y estamos ante unas elecciones legislativas para la Comunidad Autónoma de Aragón. La Comunidad Autónoma de Aragón es la que tiene competencias de todo aquello que verdaderamente interesa al ciudadano. Los servicios sociales básicos, la vivienda, la educación. Estamos hablando de algo tan importante como la sanidad. Y vemos que durante estos últimos años ha habido pocos progresos en algo tan importante como lo que estoy diciendo. Es allí donde Aragón Existe quiere incidir especialmente en la calidad de los servicios públicos y en la calidad de estos servicios públicos. Aquí en Zaragoza, donde se resiente mucho más en el territorio de nuestra amplia comunidad autónoma que representa más del 10% del territorio nacional. Pero para tener unos buenos servicios de calidad es necesario tener una buena financiación. La financiación autonómica es absolutamente fundamental y es donde Aragón tiene un gran problema, porque esta financiación no obedece al coste de los servicios que tenemos que prestar en nuestro territorio. Es muy fácil decir queremos una buena financiación autonómica, pero si no se dicen los problemas que hace que esta financiación autonómica no sea lo que nos corresponde, es como no decir nada. Obedecemos a intereses de los partidos políticos que no tienen, por cierto, ningún interés en mejorar la financiación de territorios como el aragonés. Es aquí donde Aragón Existe va a poner toda la carne en el asador para poner encima de la mesa cuáles son estos problemas y conseguir la financiación que permita que tengamos unos servicios de calidad. Este es un tema de gran importancia en este momento y nos tiene que hacer pensar a los votantes que nos estamos jugando no esos discursos de política nacional que no nos llevan a ningún lado, no a la polarización que no nos lleva a ningún lado y que ellos están interesados en mantener, sino en conseguir la calidad de nuestros servicios. La ética es fundamental, la ética de nuestras administraciones públicas, la ética de los contratos que se están firmando. Por eso es muy importante que con lo que estamos oyendo en Aragón tengamos también políticas que luchen contra la corrupción en nuestra administración. Muy importante también es la ética en esto que vamos a vivir ahora, la ética en este proceso de elecciones. Es muy importante que tengamos respeto y sobre todo que tengamos la posibilidad de pactar, de consensuar. Aragón se dice que es tierra de consenso. Hay que demostrarlo en este momento donde lo que hay es polarización. Dar un ejemplo al resto de las comunidades autónomas de que podemos llegar a acuerdos. No situarnos en una derecha y en una izquierda tradicional, sino situarnos en una mesa de negociación. Y por lo tanto eso es lo que pretendemos nosotros, una ética y una transparencia. Muy bien, eso es lo que les quería decir, eso es lo que me ha motivado a mí a estar aquí con Aragón Existe. Ahora les quiero presentar al candidato de Huesca, del Alto Aragón, muy importante decirlo también así, a Valero. ¿Valero? Sí. Valero Aguayos, que es alcalde de Estada, que no sé si lo he mencionado antes o no, es alcalde de Estada. Sí, además de coordinador, aparte de coordinador del proyecto del partido político Aragón Existe, que concurre a estas elecciones junto a Teruel. Y bueno, y aparte de todo eso, que hemos logrado ser pues lo que se pretendió hace unos meses, el ser la casa de todos los aragoneses. A este proyecto se han acercado personas con una experiencia política y en el territorio municipal, alcaldesas con 32 años de experiencia como Carmen, que está aquí con nosotros, que va en la lista de Zaragoza, y personas como agrupaciones locales, proyectos más locales como Así Egea, que va también por la lista de Zaragoza y que hacen que este proyecto pues sea pues eso, el proyecto de todos los aragoneses y sobre el territorio. En cuanto a mi persona, bueno, yo soy alcalde de un pueblo pequeñito, un pueblo de 200 habitantes, Estada, en el que realmente sufrimos los problemas de financiación y de falta de recursos y de medios de los que se han hablado hace un momento, ¿no?
a lo largo de la campaña pues desgranaremos el proyecto que tenemos para el Alto Aragón, que es mucho desde el problema de vivienda para poder fomentar la población, que tenemos un verdadero problema de vivienda en el Alto Aragón. El Plan Pirineos, vamos a desarrollar un nuevo Plan Pirineos que realmente pues contemple todos los tipos de economía que en el Pirineo se pueden dar, la desestacionalización del turismo, ¿no? Que ahora está muy centrado a épocas del año concretas, pues hay que proyectarlo para que el turismo sea a lo largo del año las ganaderías extensivas, que el Pirineo son fundamentales para mantener los ecosistemas. Todo eso se irá desgranando en toda esta campaña y desde luego pues tenemos el mejor proyecto para Aragón, el mejor proyecto también para Teruel, y dar las gracias a todas las personas que desde fuera del proyecto se han acercado para sumar, para aportar y para hacer este proyecto mucho más consolidado y mucho más fuerte. Pues si queréis preguntar alguna cosa en concreto a alguno de los que estamos aquí. Hablan de consolidación, ¿son optimistas con respecto a obtener más escaños que en las elecciones pasadas? Sí, bueno, nuestra voluntad obviamente es superar los 3 diputados que tenemos actualmente, que fueron 3 por la circunscripción de Teruel. En Teruel esperamos no solo repetir esos 3, sino llegar a alcanzar un cuarto, y queremos aspirar a tener representación en las otras 2 circunscripciones, tanto en Zaragoza y en Huesca como Aragón existe. Creo que las sensaciones son positivas, que las cosas sí que van a ir por ahí, porque al final, en última instancia, cada aragonés va a tener en su mano el poder de decidir si quiere que haya un proyecto como este tipo que defienda los intereses de Aragón o que no lo haya. Y realmente yo estoy convencido, porque es la sensación que nos llega, que esta vez va a haber sorpresas en las elecciones y que Aragón no solo va a repetir resultados, pero se los va a multiplicar por bastante.